Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tao y Economía. Un gusto volver a encontrarlos. El tema de hoy es el tema de Siria. Nadie está entendiendo absolutamente nada con respecto a Siria, y es que nada hace sentido. Y vamos a tratar de analizar acá qué es lo que realmente está pasando. Lo primero que hay que entender es que el problema de Siria no tiene absolutamente nada que ver con Siria. Más sí tiene mucho que ver con Rusia, con Europa, con Estados Unidos. Es decir, en Siria está jugándose un escenario geoestratégico de tremenda importancia. Pero vamos a hacer una recapitulación de lo que ha venido pasando. Recientemente, Trump avisó que iba a atacar, le mandó mensajes públicos a Rusia diciéndole que aquí estábamos y que venimos y que vamos a atacar con misiles inteligentes y que aquí, pim, pim, pim. Primero que todo, cuando uno ataca, no avisa al enemigo que lo va a atacar, porque eso no tiene sentido. Porque si usted le avisa al enemigo que lo va a atacar, lo que pasa es que está perdiendo el elemento sorpresa. Entonces, si uno ataca en secreto. Pero si uno ataca avisado, entonces no es ataque, es un juego. Aquí lo que estamos viendo es un juego geoestratégico. Como dice el refrán, en guerra avisada no muere soldado, y eso fue exactamente lo que pasó. Se hizo muchísimo aspaviento. Su servidor, 24 horas antes del ataque, pronosticó que el ataque, si ocurría, iba a ser un show, y eso fue lo que pasó. Veamos algunos otros elementos. Hay 103 misiles Tomahawk que fueron enviados, lanzados desde diferentes barcos estadounidenses. 103 misiles y no hay un solo muerto. Hay unas cuantas edificaciones destruidas. Trump alega que esas eran laboratorios de armas químicas. Lo que nadie entiende es cómo es posible que un misil cae en una de estas instalaciones que se supone que tiene miles o millones de litros de armas químicas o gases o lo que fuera, y no hay una sola arma química que salga en forma de gas y afecte a nadie. Los vecinos de estas edificaciones no sufrieron el mínimo problema respiratorio ni de ningún tipo. Entonces, algo muy extraño está pasando acá. Cuando uno hace explotar un laboratorio químico, lo lógico es que haya en el ambiente alrededor varios gases tóxicos, y eso no ocurrió. Vamos a analizar lo que ocurrió hace exactamente un año. Igual, Estados Unidos, Trump, inaugurando su administración, llegó y lanzó 50 y algo misiles contra una especie de instalación militar del ejército sirio. E igual, la pista quedó intacta. Se enviaron 57, creo que fue, Tomahawks, a $1 millón cada uno, en aquel entonces. Y se destruyó en aquel entonces un hangar con 6 aviones completamente obsoletos y semidestruidos. Se destruyó una cafetería y un par de bodegas. Pero al día siguiente, los jets de la Fuerza Aérea Siria estaban despegando de esa pista. Hay algo aún más interesante. Se sabe por la intervención rusa en Siria, hará unos 2 años creo que fue, cuando finalmente logra en pocos meses Putin calmar y hacer replegar a las fuerzas de ISIS o Estado Islámico, como quiera que se llamen todas estas fracciones, en ese momento se supo que Rusia tenía un sistema de bloqueo electrónico de como alrededor de 500 kilómetros a la redonda. Es decir, activan esto y no hay un solo aparato electrónico ni eléctrico que funcione. Y en esa oportunidad, hace un año, se dispararon todos estos Tomahawks
Y solo pudieron haber ocurrido dos cosas. O el sistema falló, cosa que no tiene sentido, o más bien Trump otra vez le avisa a Putin. Putin le dice, sí, claro, con mucho gusto te apago el aparato este que hace que todo aparato electrónico deje de funcionar. Entonces, vamos a concatenar esto con las acusaciones que hace el Partido Demócrata desde que Trump entra a la presidencia, que busca desesperadamente rusos hasta debajo de las piedras para explicar por qué Hillary perdió. Luego de un año y medio, casi dos, año y medio, el Congreso finalmente llega a la conclusión de que no hay una sola prueba que demuestre que los rusos tuvieron algo que ver con todo este asunto. Entonces, ¿qué hacen? 1 o 2 días después aparece el caso Skripal. Es un agente, un espía soviético, un doble agente, en Inglaterra, que es misteriosamente envenenado junto con su hija, y se hace todo un escándalo, se acusa, sin pruebas. Finalmente, hace pocos días, el mismo gobierno del Reino Unido acepta con el rabo entre las piernas que no tienen una sola prueba para demostrar absolutamente nada de lo que dicen, pero sí expulsaron rusos de diferentes países, es decir, personal diplomático ruso en diferentes países son expulsados sin ninguna razón. Cuando empieza a darse cuenta el mundo que esto es otra farsa más de Inglaterra, del Reino Unido, entonces empieza la historia de un ataque químico del cual se hacen unas grabaciones donde no se puede verificar absolutamente nada de lo que ahí pasa, puesto que posteriormente se visita a ese hospital y todos los hospitales alrededor de ese país, Siria, y no hay un solo enfermo, no hay un solo afectado. Más aún, Siria pide oficialmente a la OPAC, que es la organización que se encarga de ver si ha habido ataques químicos o no, que por favor haga una investigación, lo comunica en las Naciones Unidas. Y Estados Unidos, Reino Unido y Francia insisten en que no hace falta, que basta con que ellos crean, y entonces se lanzan en una locura de ataque que resulta en nada. Literalmente no ocurrió nada. Se gastaron 103 millones de dólares en misiles Tomahawk, que le hubieran caído muy bien, por ejemplo, al pueblo de Flint, que está teniendo graves problemas. Son cientos de niños con cáncer debido a una intoxicación masiva por el sistema de acueducto, y el gobierno de los Estados Unidos insiste en que no tiene dinero para ellos, pero sí tiene dinero para soltar 103 misiles Tomahawk a un costo de $1 millón cada uno, y nadie entiende todavía por qué. A todo esto quiero dejar claro que aunque yo pronostiqué y acerté el triunfo de Trump, no soy necesariamente partidario de Trump, simplemente soy un analista, o intento ser un analista específicamente en el campo económico, pero es que uno no puede divorciar la economía de la política, sobre todo de la geoestrategia. Entonces, por eso es que estoy metido en esto, haciendo este análisis, a ver cómo nos va. El punto es que se es un buen analista económico y político en el tanto no se tenga partido, en el tanto no se crea uno que va con un partido o con otro, porque es justamente la no identificación ideológica la que permite tener la cabeza fría para hacer un buen análisis. Entonces, dicho eso, dejamos claro que no soy trumpista, no soy de un lado ni de otro, soy realmente una persona apolítica, ya no creo en ningún partido político, soy anarquista de la propiedad privada, no soy comunista. Los que no me entienden me atacan de comunista, sin tener bases, sin entender siquiera de qué se trata todo eso, pero no importa, sigan atacando, que es parte de lo que tenemos que vivir los comunicadores de la nueva era, de la era del Bitcoin,
y de la era de la descentralización. Ya casi vamos a concatenar un poco el Bitcoin con esta conversación. Entonces, volviendo al punto, se da esta extraña situación de una intoxicación masiva por un ataque químico donde no hay un solo herido, no hay un solo registro de una persona afectada. Atacan, no pasa nada, pero en el momento en que Trump está atacando, en su país, el FBI está allanando, violentando de esta forma el derecho constitucional que tiene todo individuo a mantener una privacidad absoluta con respecto a sus abogados. Entraron a allanar la oficina y la casa del abogado de Trump. Que alguien me explique cómo es posible o qué sentido tiene en el momento mismo en que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, el presidente de los Estados Unidos, está en un ataque, en una operación militar de muy alta envergadura, el FBI allana la oficina del abogado. Obviamente aquí hay algo muy extraño y por eso es que no estamos entendiendo absolutamente nada. Y paso a explicar para que tal vez esta tesis nos aclare un poco todo este asunto. Lo que muy pocos logran comprender es que el resultado de las elecciones de 2016 en los Estados Unidos se debe a una pequeña guerra civil interna que ocurre entre dos bandos. El FBI y la CIA, que defienden y son acuerpados por Obama Clinton, y el Pentágono, que son las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que fueron quienes dieron el apoyo incondicional a Trump. Es en ese momento en que Hillary pierde. Y lo grave del asunto es que Hillary y todo este grupo de gente estaba completamente segura de que iban a ganar, porque según consta en una de las filtraciones de WikiLeaks, y todavía no ha habido un solo ser humano que se atreva a decir que lo que dice WikiLeaks es mentira, porque si lo intenta hacer, tiene que demostrarlo. Y al demostrarlo, se demuestra, si está involucrado en esto, que está haciendo chanchullo. Entonces, desgraciadamente, estamos viviendo momentos en los cuales la institucionalidad pasa a ser representada por un elemento subversivo que se ve obligado, debido a la persecución del establecimiento, hablo específicamente de Julian Assange, se ve obligado a refugiarse en una embajada de Ecuador en el Reino Unido, específicamente en Londres. Y es a ese elemento subversivo al único al que podemos creerle, porque nadie se ha atrevido una sola vez a demostrar que es mentira lo que dice. Por otro lado, entendamos de una vez que Julian Assange no es quien investiga, no es quien consigue todas estas primicias, sino que él es un editor. A él le llegan todas estas filtraciones y lo único que él tiene que hacer es dos cosas: publicar y mantener en secreto a sus fuentes. Si no lo hace, se acaba toda esta historia. Entonces, volviendo a WikiLeaks, hay una filtración de WikiLeaks en el que queda claramente demostrado que quien contrata a Donald Trump, lo contrató directamente para participar en las elecciones fue Hillary Clinton. Y el acuerdo, según consta en esta filtración de WikiLeaks, el acuerdo es que con esto pretendían romper el cuadro de los candidatos del Partido Republicano, y hecho esto, Trump tenía que retirarse y de esa forma Hillary ganaba. Pues Trump no se retiró, se salió del saco, no se lo esperaban, se salió de control la situación y perdieron. Y el problema grave es que como estaban muy seguros de que iban a ganar,
realizaron una secuencia de negocios sumamente oscuros, sumamente graves, que involucran alta traición. Y como estaban seguros de que iban a quedar, entonces, claro, se descuidaron. Cuando descubren que perdieron, empieza entonces, misteriosamente al día siguiente, la campaña de fake news, noticias falsas, promocionada por CNN, MSNBC, New York Post, Washington Post. Usted nómbrelo. Todos los medios de comunicación masiva empezaron con la misma campaña de desprestigiar a los blogueros de YouTube como su servidor y muchos otros medios de comunicación alternativos que están naciendo debido justamente a este desastre que significa el tener una prensa mundial completamente comprada por el cartel bancario internacional. Y esto, lo que estoy diciendo, no es antojadizo, no lo estoy inventando. Revisen en Wikileaks el Telecommunication Act firmado por Bill Clinton en el 94 o en el 96, a donde desmantelan la ley antimonopolio de la prensa y Estados Unidos pasa de tener unos 5,000 canales de televisión privados, radio, prensa, a 6, que son los que vemos siempre, los que nos obligan a ver. Yo ya por dicha no lo veo hace muchísimos años, pero son MSNBC, CNBS, CNN, un montón de siglas que ya al día de hoy no representan absolutamente nada. ¿Creen que es ideológico lo que digo? No, señor. Revisen los ingresos de New York Times para 2016, creo que fue, o 17, tuvieron una merma en los ingresos del 97.5%. 97.5% significa usted está quebrado. El New York Times, el epítome del news en los Estados Unidos. Entonces, así las cosas, entran en esta campaña de fake news que se les devuelve. Y empieza esta persecución de acomodar lugar, enlodar a Trump. Y repito, yo a Trump no solo no lo quiero, no me gusta, pero es mucho más grave lo que estaba ocurriendo del otro lado. Luego de esa imposibilidad que ellos tienen de afectar a Trump, entonces recurren a otra vez, pero ahora viene una variante. Mi tesis, ya esto es una idea, una tesis, una teoría personal, es que el asunto con Siria es un montaje de Trump específicamente, en completo acuerdo con Assad y con Putin. ¿Y cuál es la idea? 1. Ir y descabezar a los miembros del Estado Profundo en Siria. 2. Acercar todos estos barcos para llevarse los pertrechos y toda la infantería. 3. Enviar un mensaje al mundo y sobre todo al Partido Demócrata de los Estados Unidos de que él, Trump, nunca estuvo en comunicación con Putin, toda vez que ahora está, entre comillas, atacando. Trump ha sido muy claro. Unos días antes de este último ataque en Siria de falsa bandera, dijo públicamente que ya era el momento para retirar las fuerzas de Siria. Dijo que se iban. Una vez ocurrido este ataque, Trump vuelve a decir que se van. Y Macron, el presidente de Francia, un empleado de la banca Rothschild de toda la vida, un completo desconocido que surge de la nada y queda de presidente de Francia, un completo fantoche, títere
del cartel bancario internacional, se deja decir entonces que no, que Trump está equivocado, que él acaba de hablar con Trump y que lo convenció de que no se retirara de Siria. ¡Ah, qué belleza! Que no se retirara de Siria, muy bien. Minutos después Trump lo desmiente. Y el bruto queda como lo que es. Un perro faldero del cartel bancario internacional. Un empleado de larga data de los Rothschild. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo va la cosa. Pero todavía nadie nos ha explicado, y con mucho gusto se los voy a hacer ahora, se los voy a decir. No nos queda claro por qué todo este problema con Siria. Siria no tiene grandes yacimientos petrolíferos ni de gas. Siria es en alguna medida, cuna de la humanidad, cuna de la civilización occidental. Pero ¿cuál es el interés económico que realmente subyace? Porque debemos entender que todo conflicto, toda guerra a través de la historia tiene un fundamento económico. Punto. Todo lo demás, que la ideología, que el nacionalismo, que aquí, que allá, esas son historias. Historias para vender la guerra. Lo que no nos han querido contar es que todo esto inicia a raíz de un proyecto que tiene Arabia Saudita con Estados Unidos para construir un gasoducto que supla de energía a Europa desde Arabia Saudita. Y desgraciadamente tiene que atravesar Siria. Y Siria, cuyo presidente es Assad, dijo que no, porque a Rusia no le sirve. ¿Y cuál es el asunto con Rusia? Que Rusia ha cuidado de Siria desde que el padre de Assad gobernaba Siria. Perdón. Entonces, ante tal negativa, comienza un movimiento, me imagino que promovido, realizado por la CIA, en el que se intenta crear una guerra civil. Y lo logran. ¿Cuál es el conflicto de fondo? Solo Alemania recibe energía de Rusia en un 80% y el resto de Europa por ahí anda. Arabia Saudita y Estados Unidos dicen no puede ser que Rusia tenga ese negocio, nosotros vamos tras él. Y eso es todo. Aquí no es un asunto del Islam, del cristianismo, de la democracia, de la libertad. Deje de tragar cuento, por Dios santísimo. Ninguna guerra se hace en nombre de la libertad, ni de la democracia, ni nada parecido a eso. Todas las guerras tienen un origen económico y eso es así desde los albores de la humanidad. Si usted todavía cree que las guerras obedecen a asuntos ideológicos, debe revisar muy bien lo que está pasando. Así las cosas, lo que vemos es entonces un montaje, pero esta vez es un montaje en coordinación con China, inclusive, porque horas después del ataque en Siria, una de las funcionarias del gobierno chino apareció diciendo que esto es una barbaridad, que no hay razón alguna. Y misteriosamente, y pregúntese, ¿por qué entonces en esta coalición, que les encanta llamarse coalición, estamos todos los países unidos? No, ninguno. Esta vez fueron Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Pero Alemania e Italia se niegan a participar. No solo se niegan a participar en el primer ataque, sino que ante la posibilidad de que ocurra un segundo ataque, se vuelven a negar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Por un lado, es mi tesis, de que es que a Alemania no le sirve. No le sirve.
tener un solo conflicto con Rusia, puesto que Rusia le abastece del 80% de la energía que utiliza, por Dios santísimo. Y no hay que olvidar que Alemania es el motor económico de una Europa realmente jodida. O sea, discúlpenme esa expresión, pero estamos jodidos. Alrededor del mundo estamos jodidos a nivel económico y no hay cómo salirse de esta torta. Y de esto ya hemos hablado varias veces y creo que no he olvidado nada. Les agradezco mucho el que me pongan atención y el montón de comentarios que están haciendo. No he podido contestar, pero un día de estos me siento a contestar todos y cada uno de ellos. No dejen de darle like, dar sugerencias y espero que les haya gustado esta charla, que les haya servido y les deseo que pasen un feliz día y que tengan mucho éxito en sus vidas, en su trabajo y en su vida personal. Chao.